Hola a todos de nuevo, como sabéis soy Mario Martínez Arzuela, soy instructor para Applied Parallel Computing de tecnologías CUDA y vamos a continuar en este vídeo con la introducción al mundo GPGPU y a CUDA. Lo primero que vamos a aclarar es el modelo de ejecución de hilos que tienen las tarjetas gráficas de NVIDIA. Este modelo se denomina SIMT. Si echamos un vistazo a las distintas arquitecturas de ordenadores según la taxonomía de Flynn, que fue descrita en el año 1966, si no me equivoco, Flynn distinguía entre arquitecturas atendiendo a cómo eran los flujos de instrucciones y de datos. En la parte de la derecha tenemos arquitectura SISD, Single Instruction, Single Data, que sería la arquitectura original descrita por von Neumann, en la que se va a memoria a buscar unos datos y se realiza una única instrucción utilizando esos datos. Desde entonces, bueno, pues ha pasado bastante tiempo. En el otro lado, hacia la izquierda, tendríamos Single Instruction Multiple Data. En este caso, todos los procesos ejecutan la misma instrucción con distintos datos. Esta forma de trabajar se asemejaría bastante a las GPUs originales. Poco a poco estas GPUs están siendo cada vez más flexibles. Otra vez volviendo a la parte de la derecha, tenemos arquitecturas Multiple Instruction Single Data, se ejecutan varias instrucciones sobre un mismo dato. Bueno, existen pocas realizaciones prácticas de estas arquitecturas, quizás solamente lo que yo haya visto sea un poco en exploración espacial. Y por último tenemos arquitecturas Multiple Instruction Multiple Data, que serían las arquitecturas más flexibles en las que es posible ejecutar múltiples instrucciones sobre múltiples datos. Dentro de estas arquitecturas tenemos arquitecturas simétricas de multiprocesamiento, SMPs, en las que todos los procesos tienen los mismos derechos de acceso a memoria. Tendríamos, por ejemplo, las CPUs actuales que son multicore, y luego tenemos arquitecturas masivamente paralelas con múltiples procesadores en las que suele haber un intercambio de mensajes. Dentro de estas, bueno, pues es posible que el acceso a las memorias sea unificado o no unificado. En sistemas distribuidos tenemos múltiples núcleos que están accediendo a memorias de manera no uniforme. ¿Dónde se sitúa el modelo de ejecución de CUDA? Bueno, pues tenemos un modelo de computación que, como hemos dicho, se denomina SIMT, y lo que permite es que múltiples hilos ejecuten una instrucción, normalmente, por supuesto, sobre distintos datos. Sería un híbrido entre SIMD y el MIMD simétrico, en el que todos los procesadores, todos los núcleos, tienen los mismos derechos de acceso a la memoria. De manera que en CUDA tenemos que todos estos hilos que declarábamos en las transparencias anteriores pueden virtualmente operar en paralelo y tienen los mismos derechos de acceso a la memoria. Recordad cómo era el ejemplo de suma de vectores. Todos estaban operando en paralelo, realizando la misma operación de suma. Lo que ocurre es que cada uno estaba trabajando con distintas componentes del vector y todos tenían los mismos derechos de acceso a la memoria, a las posiciones de los vectores A y B. Además teníamos que los hilos se dividían en grupos de igual tamaño, que llamábamos bloques. Cuando se lanza un kernel, no es posible sincronizar la ejecución de todos los hilos. Vamos a lanzar la ejecución de los bloques y hasta que no ha terminado el último bloque no se nos devuelve a nosotros el control de ejecución. De manera que no es posible esa sincronización. Sí que existe una sincronización local dentro de cada bloque. No lo hicimos en el ejemplo de la suma de vectores porque no tenía sentido, pero podríamos haber puesto barreras de sincronización para que hasta que ciertos hilos no hubiesen sumado unas componentes
no continuasen otros hilos, eso sí, dentro del mismo bloque, a hacer su trabajo. Por supuesto, jugar con bloques de distinto tamaño pues permite también trabajar con distintos tipos de granularidad a la hora de programar. Un aspecto importante del modelo es que los hilos no son migrables entre bloques. Un hilo con un indeterminado identificador de thread permanece en el mismo bloque desde el inicio hasta el fin de la invocación del kernel. Y otro aspecto clave es que todos los hilos de un mismo bloque se ejecutan dentro del mismo multiprocesador, dentro del mismo SMX. Esto es muy importante. Si recordáis, dentro de estos SMX había un primer nivel de caché de nivel 1 que también se utilizaba como memoria compartida. La posibilidad de sincronizar los hilos dentro de un mismo bloque y de intercambiar datos entre ellos se logra precisamente restringiendo la ejecución de cada bloque a un SMX. Además, el reparto de los bloques entre los multiprocesadores es impredecible, de manera que no puedo saber a priori dónde se va a ejecutar cada uno de estos bloques y no necesito saberlo. En mi diseño del algoritmo tengo que actuar de manera genérica. El resultado no puede depender de en qué multiprocesador se va a ejecutar un determinado bloque. Recordad que en la arquitectura que veíamos de GPU teníamos 15 SMX. Bueno, pues parece también razonable que yo lance por lo menos 15 bloques si quiero sacar el máximo partido a la GPU. Si quiero aprovechar todo el hardware, de hecho, y quiero ocultar las latencias a memoria, muy probablemente tendré que lanzar muchos más de 15 bloques. Cada SMX opera de manera independiente y es por esto que no puedo sincronizar los hilos que pertenecen a distintos bloques. Al final tenemos un grid y se va a generar un bloque virtual de threads que se va a ejecutar sobre cada uno de los SMX. Los hilos dentro de los bloques se van a unir de manera transparente al programador en tiempo de ejecución en grupos de 32 llamados warps. Este tamaño tiene sentido para el planificador de warps, que es una parte del hardware que está dentro del SMX. Todos los hilos del warp van a ejecutar simultáneamente una única instrucción. Aquí estaría la parte Single Instruction Multiple Data Execution del modelo, ¿vale? Si 32 hilos tienen que hacer el mismo trabajo dentro de un warp, se van a ejecutar en paralelo. Y en cada ciclo de reloj, el planificador va a seleccionar ese warp de entre un conjunto de warps que están listos para ejecutarse. Si los hilos dentro de un warp han realizado una petición de acceso a memoria para ocultar la latencia, inmediatamente el planificador va a ejecutar en el siguiente ciclo de reloj otro conjunto de hilos para que se estén aprovechando los recursos de cálculo real. Hay un concepto que es importante también para optimizar, de cara a optimizar el rendimiento de las aplicaciones, que es la ocupancia, que es el ratio de warps en un programa para listos para ser lanzados en un determinado momento. Esto ya es programación quizás un poco más avanzada. ¿Cómo se divide la ejecución de un bloque de threads en warps? Pues simplemente de manera consecutiva. En este caso, el programador pues, ha elegido un tamaño de bloque de 36 por 6. Esto no es una distribución óptima de bloque porque vemos que no es múltiplo de tamaño 32. Bueno, tendrá sus motivos, quizás el algoritmo no podía ajustarse a otro tamaño. Entonces al final lo que vamos a tener es que para el último de los warps vamos a tener 8 threads que van a estar en estado de idle, no se van a aprovechar. Vale, hay 8 unidades de procesamiento dentro del SMX de esas 192 que no van a estar realizando ningún cálculo en un momento dado. El tamaño del warp de 32 también es clave a la hora de plantear los algoritmos si uno tiene en cuenta
cómo es el control de flujo en las ramificaciones, en el branching. ¿Qué es lo que ocurre si no todos los hilos de un warp pueden ejecutar o tienen que ejecutar la misma instrucción? ¿Qué pasa si hay divergencia? Si ocurre algo parecido a lo que tenemos aquí, por ejemplo, metemos una condición en la que, según el identificador de thread, los hilos pares tienen que hacer una tarea distinta de la de los hilos impares. Aquí estamos utilizando la operación módulo para hacer esta distinción. Esto no es una buena idea, ¿de acuerdo? Esto no sería una buena forma de programar un algoritmo. ¿Por qué? Porque los hilos que no cumplen la condición son marcados para permanecer inactivos y tienen que esperar. Y hasta cuando estos hilos han terminado, si hay una segunda condición, por ejemplo un else, el resto de hilos que sí que cumplen esa condición, en este caso pues serán los pares o los impares, van a tener que realizar su trabajo y los hilos anteriores tendrán que esperar. Al final estamos ralentizando mucho la ejecución. El flujo tiene una pinta como la siguiente. Tenemos las instrucciones, en un momento dado hay un branching, if, else, y el tiempo de ejecución que pasa para todos los threads de ese warp es la suma de los tiempos. Así que desde el punto de vista de la programación será mucho mejor que los 32 primeros threads del bloque ejecuten las mismas instrucciones y los 32 siguientes las siguientes instrucciones. Bueno, y aquí entramos un poco a valorar qué diferencias hay entre la organización lógica que existe para el programador de hilos y bloques y cómo es la organización real en hardware. Como hemos dicho, la GPU soporta millones de hilos y soporta bloques virtuales independientes que se pueden ejecutar sobre cualquier número de multiprocesadores. Esto lo que permite, al final, es que arquitecturas compatibles o versiones distintas de la misma arquitectura que puedan ser más asequibles en precio, por ejemplo, puedan ejecutar el mismo código con compatibilidad hacia atrás. Suponemos que tenemos un programa en CUDA que va a lanzar ejecuciones en 8 bloques, no sabemos de cuántos threads. Si tenemos una GPU de bajo coste, asequible, que tiene solamente 2 SMX, vamos a poder ejecutar el kernel en 4 instantes de tiempo, en 4 intervalos de tiempo. En el primero se ejecutarían los 2 primeros bloques, los siguientes 2. Bueno, en realidad esto es impredecible, no sabemos en qué orden se van a ejecutar. Mientras que en una GPU que tenga 4 SMX vamos a tardar la mitad de tiempo. Esto permite la escalabilidad de la arquitectura. A modo de resumen, podemos ver los distintos conceptos de los que hemos estado hablando. Los hilos se van a agrupar en warps de cara a la ejecución. Desde el punto de vista del programador, los hilos se van a agrupar en bloques y dentro de estos bloques se pueden compartir datos dentro de las memorias compartidas y se puede explotar también la memoria caché de primer nivel. Y el conjunto de bloques va a formar el grid que nosotros vamos a lanzar desde nuestro programa. A distintos niveles tenemos distintos modelos de ejecución. El programa va a permitir al final ejecutar múltiples instrucciones sobre múltiples datos. Podemos pensar incluso que vamos a poder ejecutar distintos kernels. Y desde el punto de vista del warp tenemos un modelo de cómputo SIMD. Todos los hilos van a ejecutar una misma instrucción. Al final tenemos un modelo híbrido propuesto por NVIDIA, que es el modelo SIMD. Los hilos de un warp ejecutan la misma instrucción simultáneamente y los warps se ejecutan de manera independiente, de forma que distintos warps pueden estar ejecutando distintas instrucciones. Hasta aquí esta primera parte de la continuación. Muchas gracias y a partir de ahora vamos a ver la suma de vectores.